creo que estamos en condiciones de pasar a las noticias del día de hoy. Noticias. Estoy al aire, pero no me importa, no me importa. Ya fue. Murieron 443 personas y 18.793 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas. Con los datos de este lunes, suman 62.087 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 2.879.677 los contagiados desde el inicio de la pandemia. Son bastantes y la verdad es que los contagios pueden llegar a sonar un poquitito, no mucho, pero es debido a que se arrastran los números del domingo. Generalmente sábado, domingo y lunes son los días donde menos contagios se contabilizan debido a que la burocracia del Estado funciona de manera reducida. Lo cierto es que en el área metropolitana de Buenos Aires, es decir, ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense, la ocupación de camas de adultos es del 76,2%, que es un número muy alto, la verdad, y que preocupa seriamente al gobierno nacional. Con respecto a la ocupación de camas, podemos ir a ver números más precisos para saber cómo está, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires. Solo quedan 72 camas de terapia intensiva en el sistema público de salud de la ciudad de Buenos Aires. 72 camas, no es nada. Nada, no. Tienen 3.000 contagios por día en la ciudad de Buenos Aires, 72 camas es muy poquito. Y recordemos, cuando una persona con COVID-19 positivo ingresa a una cama de terapia intensiva, el promedio de días que se queda en esa habitación ocupando esa cama es de 21 días, un mínimo de 22 días, de 21 días. Es decir, casi un mes de ocupación te garantiza una persona que termina internada en terapia intensiva. Entonces, y va a ser muy difícil de recordemos controlarlo. la crueldad de lo que implicaría el colapso del sistema sanitario, que es la decisión de los médicos y las médicas de decir quién va a tener cama y quién no, cuando la situación lo amerite, cuando realmente no queden camas o quede una sola cama y haya que decidir entre una persona de 70 años que tenga menos posibilidades y una de 25, 26 que probablemente se recupere más rápido y tenga más posibilidades de sobrevivir. Entonces va a ser terrible cuando suceda eso. Sucedió en un montón de países, evitemos que suceda en este. Totalmente, amiga, totalmente. Parece medio trucho decir que está en todo, y parece un eslogan armado, pero realmente está en todo, es frenar esto, ¿no? Más allá de que se están tomando medidas que luego no se aplican. Ayer, amiga, que estoy encerrado, nunca había estado acá en mi casa, yo vivo tirando a Boedo, nunca había estado en mi casa un día de semana desde que arrancó la pandemia a esta hora del día, sí. Al mediodía, nunca había estado. Y terminé el programa y fui a comprar al súper. Y la verdad es que me asombré la cantidad de vehículos y de gente por Avenida Independencia. Estaba como si fuera el año 2019 o el 2018 de repente, como si nada hubiera pasado. Y la verdad que ahí entendés por qué también crecen tanto los contagios. No creo que esa cantidad de gente sea esencial, la verdad, te soy sincero. No, pero bueno, a ver, es lo que también hablamos siempre, ¿no? Digo, uno puede seguir haciendo cosas dentro de las medidas restrictivas, o sea, en el marco de las restricciones con los protocolos necesarios. También es muy difícil definir qué es esencial en este momento donde la economía está, donde la economía está como está después de un año de encierro. Es lo que decimos siempre, ¿no? Tu trabajo es esencial en tanto te dé un plato de comida a la mesa, y mientras no haya medidas concretas del Estado que puedan garantizar que uno se quede en su casa e igual pueda comer, la verdad es que es muy difícil pedirle a la gente que no salga de su casa a trabajar, porque trabajo esencial es todo lo que te dé de comer y todo lo que te permita alimentar a tu familia, y la verdad es que la asistencia del Estado es
realmente muy poca, y por eso también esto que decimos, bueno, salir a reclamar, si pueden evitarlo, no se llenen, digamos, no hagan movilizaciones. Y no, claramente no es lo ideal hacer movilizaciones, pero la verdad es que hay un montón de instancias del Estado que se han agotado, y que es muy difícil también, digo, si no hay una respuesta y si no hay una presencia necesaria del Estado en una situación así, como que lamentablemente te hacen elegir, digo, salud y economía, no lo, digo, es algo que no tengo un, Lu. Sí, extraordinario Día del Trabajador, sí, decía. Una, no es el Día del Trabajador, es el 1 de mayo. Perdón. El Día del Trabajo. Digo, es una dicotomía que va a suceder en tanto el Estado no tenga políticas económicas que acompañen las necesidades de las restricciones sanitarias. Si no, no hay dicotomía posible. Digo, no existe. No. Totalmente, amiga. Ponele. Una cosa es una manifestación para prender fuego barbijos en el Obelisco y otra cosa es una manifestación para pedir que el salario mínimo alcance la canasta básica. Sí, digamos, o que te paguen el sueldo que no te están pagando. Digo, hay un montón de mutuales que reciben sueldos del Estado y que las mutuales no están cobrando su salario. Su salario, claro. Ni siquiera. No. Entonces, bueno, ¿y ahí qué va a hacer la gente? No es que ni siquiera está reclamando un bono extraordinario. Está reclamando cobrar su salario. Sí, sí. Hay gente que también vive del día a día y que su salario ni siquiera alcanza el salario mínimo vital y móvil. Entonces, claro. Qué sé yo, ¿qué le vas a cuál es el virus ahí? El hambre que pasan todos los días, me parece. Totalmente. Es muy difícil, digo, eso. No hay dicotomía cuando el Estado está presente. Si el Estado no toma medidas económicas concretas, y acordes, la dicotomía es otra. Totalmente. Y la situación no es solo aquí en Argentina. Les cuento, ayer la Organización Mundial de la Salud salió a alertar al mundo por este continuo aumento de contagios y de muertes a nivel global. No es Argentina nada más, ¿se entiende? Esto está pasando en todo el mundo, como decíamos hace un ratito. En India tienen 350.000 contagios por día. 350 lucas de contagios por día. Es una locura. Es una locura. Bueno, en fin, yo qué sé, eso es lo que tenemos para decir con respecto a la cantidad de contagios en la Argentina en este momento. Sí, hay que decir que, sí estamos trayendo nuevas vacunas. Está viajando un avión a China a buscar las últimas vacunas de Sinopharm. Es 1 millón de dosis más de Sinopharm que va a traer este vuelo que está partiendo rumbo a China. Y una noticia que es de último momento es que el gobierno nacional retomó las negociaciones con Pfizer para avanzar en un posible contrato. Recordemos, la oposición critica mucho al gobierno nacional por haber cancelado esa negociación que tenía con Pfizer para la llegada de vacunas, pero lo que sucedió allí fue que Pfizer, es lo que hace en todo el mundo, te quiere hacer firmar, Pfizer-BioNTech, te quieren hacer firmar un acuerdo bastante polémico, loco. Por lo menos. Sí. De mínima polémico. Sí, por ejemplo, una de las medidas que pide Pfizer es que nadie le pueda hacer una denuncia si hay efectos secundarios de esta vacuna, ¿no? Una vacuna que salió express, como todas las vacunas que están saliendo, que están circulando contra el COVID-19, son todas vacunas que salieron con tratamiento express. Generalmente lleva años el desarrollo de una vacuna. Bueno, todas salieron rápido y Pfizer se quiere cuidar el culo y, por ejemplo, te pide eso. Pide garantías sobre, si vos no le pagás, sobre algunos recursos naturales de tu país, ese tipo de cosas pide Pfizer. Cosas rarísimas. Cosas rarísimas y cosas muy, muy peligrosas. Hablando de Pfizer, amiga, te voy a hablar de Bolsonaro. Aprovecho esta noticia para hablarte de Bolsonaro porque ayer la que sería la ANMAT, la equivalente a la ANMAT en Brasil, ayer por la noche, decidió prohibir la importación de vacunas Sputnik V, supuestamente por riesgos a la salud de la población. Obviamente, cuando me enteré de esto, me preocupé un montonazo. Más allá de que, porque es la vacuna que se dio, no sé, mi mamá, que eso me puede llegar a preocupar de una manera... Pero lo bueno es que más comunista no puede ser. Exacto. Como mamá, ¿cuánto más comunista? No, mi vieja no puede ser más comunista de lo que es, sería un récord. Así que ¿cuánto de comunismo se puede enfermar?
Claro, pero me puse a chusmear un poquitito más precisamente por qué es que hacía esto la ANMAT brasileña, que ahora no me sale el nombre, y no entendía por qué, me parecía riesgoso, porque, bueno, sabemos que los estudios clínicos se han publicado en una revista muy prestigiosa como lo es The Lancet, ¿no? ¿Por qué ahora la ANMAT brasileña la rechaza? Y porque dicen que el informe que hizo la ANMAT de Argentina es inconcluso, que le falta información y que no garpa porque está incompleto, que todavía no tienen una información concreta para... Mencionan incluso el informe de la ANMAT en ese sentido, diciendo que le falta información. ¿Y qué hay de cierto en eso? ¿Cómo? ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Qué hay de cierto en eso? Y yo también me puse a pensar lo mismo. Dije, pero si los estudios clínicos se publicaron en una revista internacionalmente conocida como The Lancet, digo, ¿qué carajo pasa acá? ¿Por qué pasa esto? De repente, me dio cagazo, vacunamos a millones de personas en nuestro país con esto, y generalmente adultos mayores. Es más, tiraban la posibilidad de que podría haber riesgo de vida, de que propague más el virus, la vacuna de Sputnik V. Todo eso salió ayer publicado en Brasil, y detalle que no mencionaban en ningún medio que se hacían eco de esta información, es que ayer Bolsonaro cerró con el gobierno de los Estados Unidos y con Pfizer la provisión de 100 millones de vacunas. Y ahí entendés todo, ¿no? Ahí terminás de entender todo. Ahora, ¿cuál es? Igual hasta ahí entendés, digo, si ya cerraste esa cantidad de vacunas, genial, las tenés para tu país, ¿cuál es la necesidad de ir en contra de otra vacuna? Digo, necesitamos todas las vacunas posibles, porque es un mundo entero el que se tiene que vacunar, no es que es un país o... Digo, ¿cuál es el chiste de por cerrar con una vacuna estar anulando otra que le sirve a un montón de gente y que es igual de necesaria e importante que cualquier otra? Hay que ser muy imbécil o muy Bolsonaro, sí, ¿no? O muy Bolsonaro, o estar como Bolsonaro muy necesitado de esas 100 millones de vacunas que le da Pfizer, porque tiene realmente una tragedia sanitaria en su país, producto de las pocas medidas que él tomó para contener el virus. Entonces tiene que estar muy necesitado y se entrega a la voluntad de los Estados Unidos de Norteamérica en esta batalla geopolítica que está sucediendo y que a nosotros nos toca muy de lejos, porque somos un país del tercer mundo, que estamos pensando en que se nos muere la gente, y no como Estados Unidos, como Rusia, como China, que están pensando en influir en otros países, en una especie de guerra fría sanitaria que estamos viviendo en este momento. Bueno, yo estoy convencido, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que Bolsonaro, para conseguir estas 100 millones de dosis, que le vienen espectacular porque vacuna como al 30% de la población, accedió a hacer esto, ¿no? A desprestigiar la vacuna rusa y prohibirla, para echar un poquitito a Rusia y su influencia de Sudamérica, de América Latina, el patio trasero de los Estados Unidos de Norteamérica. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Lo repito por si hacía falta. En fin, con respecto a esta información sobre el COVID, que nos parecía muy relevante en la Argentina, vamos a seguir con esto, porque están muy preocupados en el gobierno, y es por eso que aquí llega la segunda noticia del día de hoy. Los expertos insistieron ante el gobierno que no es momento de relajar ninguna medida. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de Salud, Carla Bisotti, junto a otros integrantes del Gabinete Nacional, mantuvieron un primer diálogo semanal para evaluar la marcha de la crisis sanitaria producida por el coronavirus. Los especialistas sanitaristas se mostraron muy preocupados y reclamaron que al menos se mantengan las restricciones. Efectivamente, eso es lo que sucedió en el día de ayer. Se esperaban anuncios para ayer a la noche. Incluso el gobierno nacional, con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, comandando esas reuniones, pedazo de potro, digámoslo, llamó también a gente de la televisión como Adrián Suar, Marcelo Tinelli, etcétera, etcétera, porque se vienen nuevas medidas restrictivas. ¿Y qué mierda tiene que ver Adrián Suar? Es lo que yo me pregunto, ¿qué carajo, por qué tienen que llamarlos a ellos como representantes de los medios de comunicación, ¿me entendés? La industria del entretenimiento, etcétera, para saber si se puede continuar con protocolos, qué protocolos implementar. La verdad que a mí un programa de juegos en este contexto, yo qué sé, ¿qué querés que te diga? Como decíamos antes, pasen novelas viejas y páguenle a los artistas que no pueden laburar en este momento.
Páguenles, Exacto. que hace un montón de tiempo que no tienen posibilidades de tener un ingreso. Pongan novelas viejas y páguenles. Efectivamente, amiga, efectivamente. Yo no estoy para ver de vuelta, no sé, yo, amor Gasolero. mío, Gasolero. Resto para Campeones. Sí, me pones Campeones. Estoy todos los días a las 9 de la noche acostada en la cama mirando Campeones a Mariano Martín en cuero. ¿Me estás jodiendo? Yo sé que soy pesado, celoso. Son amores. No, son amores. Costumbres qué lindo, argentinas. Dale. Media pila. Oh, qué lindo. Media pila. Me Montaña rusa, qué sé yo. Poné cualquier mierda, Sí. pero poné algo. Sí, No hace poné falta. algo, exactamente. No hace falta. Hagan algo. Bueno, nada, sigamos. Nada, amiga. Ahí, sí, lo que me llega es que entre mañana y pasado estarán anunciándose las nuevas medidas. Eso está seguro. Se vienen nuevas restricciones al punto de que la misma ciudad de Buenos Aires salió hoy por segundo día consecutivo en la voz de su ministro de Salud, Fernán Quirós, a decir que si esto no cambia, que si no bajan los casos va a haber que tomar medidas. Va a ser al sí, revés, amigo. si no toman medidas, como que hacen la lectura inversa. No es que si no bajan los casos hay que tomar medidas. Si no toman medidas, no van a bajar los casos. No es tan difícil. Tal cual. Es al revés, chiquis. Que alguien les avise que es Dios. al revés. Dios, Por esta gente favor. gobierna, boludo. La puta madre. Tremendo. Bueno, Fernán Quirós está muy incómodo, se lo ve muy incómodo. Sí, El domingo a la noche está dio bien. una entrevista, viste, que cuando parece que alguien está haciendo algo contra su voluntad. Es que tenía una carita rozan de el incomodidad. asesinato, boludo, lo que están haciendo. Bueno, sí, te juro que era como, Fernán Quirós, si necesitas ayuda, guiñá el ojo, ¿me entendés? Durante la entrevista era, hace un gesto, Fernán, Si tocate estás el codo si necesitas ayuda. Si te va a explotar una bomba en el ojete, guiñá 2 veces el ojo izquierdo. Guiñá 2 veces el ojo y vamos a rescatarte, porque la verdad es que Qué se bueno. nota que está... no tiene cómo defender estas medidas, amiga. Sos Es que es está indefendible. bien, sos parte de este gobierno, digo. Ya sabemos Sí. cómo... Y las medidas que toma este gobierno y las decisiones que toma este gobierno no son... No son azarosas, es lo que decimos siempre, no es que se están equivocando, digo. A la reta le preocupa 1000 veces más quedar bien con cierto sector de la gente, que es el sector de la gente que efectivamente lo vota, y en este contexto salir a hacer una campaña política que la salud de los pibes. Total. Corta, digo, y todo bien, pero Quirós es parte de ese gobierno. Digo, Sí. es el ministro de Salud del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? O sea, no de la Madre No, Teresa de Calcuta. Entonces, bueno, listo, jodete. Tal cual, tal cual. Por eso es que es lo que yo les contaba ayer, intentó renunciar y no lo dejaron porque sería un golpe político muy fuerte. Lo que sí le vino muy bien, y sí es de estos días, a Fernán Quirós lo querían como candidato en Juntos por el Cambio para estas elecciones. Y ya se confirmó por dentro de que no va a ir como candidato. Así que, por suerte para él, descansa tranquilo, no va a tener que ser candidato en este contexto de crisis sanitaria. Bueno, la provincia de Buenos Aires también dijo que no es suficiente que la curva deje de crecer, porque en la ciudad de Buenos Aires están hablando de un amesetamiento, que necesitamos un amesetamiento. Y no necesitamos un amesetamiento, necesitamos que se reduzca. Porque Que si se nos deje de amesetamos en morir la 30.000 gente. casos, estamos en el horno. Claro. Nada, Goyan dijo eso, necesitamos que baje drásticamente, no que se amesete, y bueno, en ese contexto estamos tratando de contener la pandemia en la Argentina. Ponele que intentando contenerla, porque la verdad es que parece más que nada un circo de la política, pero ¿qué le vamos a hacer? En fin, y hablando de circos, chiquis, y hablando de pandemia, y hablando de política, aquí llega la tercera noticia del día de hoy. El gobierno nacional presentó ante la Corte los argumentos que respaldan al DNU sobre las clases. Entre las principales razones esgrimidas en la presentación, el gobierno argumenta que en la zona del AMBA se dan actualmente más del 50% de los nuevos casos de coronavirus en el marco de la segunda ola que atraviesa el país. Bueno, tenía tiempo hasta ayer a las 12 de la noche, más o menos, el gobierno nacional, para presentar este informe, y lo hizo a último momento Carlos Zanini, no porque estuviera buscando información, sino para esperar hasta último momento para que la decisión... ¿Para qué, amiga? No porque se estuviese rascando las bolas, sino porque fue estratégico. Exacto.
fue estratégico, efectivamente. Lo que está pasando aquí es, se quiere demorar todo esto para que la Corte Suprema tampoco se expida. La Corte Suprema no quiere hacerse cargo de esta decisión que es política. Es la judicialización de la política. Y la Corte Suprema sabe que definiendo para un lado o para el otro, va a haber un montón de gente que los mate por tomar una decisión o si no, otro montón de gente que los mate por tomar otra decisión, y la Corte Suprema no quiere eso. Así que lo más probable es que la Corte Suprema Nacional de Justicia no se expida hasta el viernes. El viernes ya vencería el plazo para clases sí, clases no, ¿se entiende? Presenciales. Entonces, lo más probable es que no lleguen a expedirse. Lo mejor que le podría pasar al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es que se expida la Corte Suprema de Justicia y se haga cargo la Corte de que haya de que no haya clases presenciales, porque la verdad es que ha quedado en evidencia la decisión del gobierno de la ciudad, lo poco pensada y lo poco, ¿cómo se dice? Arraigada a la realidad esa decisión, que la de no tener clases presenciales. Ellos quieren tener clases presenciales porque es una cuestión pura y exclusivamente política, pero los números los contradicen, y la verdad es que la catástrofe sanitaria se avecina en la ciudad de Buenos Aires. Ese es el miedo. Así que nada, en definitiva no habrá pasado nada, simplemente un caso más de intento de judicialización de la política, algo muy, muy común en estos tiempos y que le hace muy mal a la política. Este tipo de cosas se tienen que resolver en la política. No tenemos que pedirle a la Corte Suprema de Justicia que resuelva estas cosas, chiquis. Yo qué sé, me parece a mí, es mi opinión. En fin. Y ahora, hablando de política, llega la cuarta noticia del día de hoy. Consejo del Salario. La CGT pediría aumento del 35 al 40% en el haber mínimo. Para la CGT es fundamental y vital que el incremento del mínimo sea acompañado por una nueva convocatoria del Ministerio de Trabajo a rediscutir los valores no más allá de octubre. Sí, efectivamente, quieren que no pase mucho más tiempo debido a la fuerte inflación que venimos teniendo. Sí. Muy, muy fuerte inflación. Sí. Supera incluso los pronósticos del gobierno nacional, ¿no? Así que nada, se estará llevando a cabo esta reunión. Van a pedir un aumento del 35 y el 40. Lo que dicen desde el Consejo Directivo de la CGT y lo que yo pude averiguar es que van a solicitar un incremento de esa magnitud y que su pago no sean más de 2 tramos, porque lo que se anticipa es que el gobierno nacional va a decir que sean 3-4 partes y nada. Finalmente lo sabremos luego. Lo que sí es que sostienen es que se pulverizó el ingreso mínimo y que el ingreso mínimo de 21.600 pesos está retrasado, así que es necesario actualizarlo en un 35-40%, dice, no más de 2 tramos. Esperemos que así sea. Estará también la CTA pidiendo por un nuevo monto del salario mínimo vital y móvil que se aproxime al valor de la canasta básica. Ojalá así sea. Y bueno, hablando de canasta básica, aquí llega la última noticia del día de hoy. Las ventas en los supermercados bajaron en febrero 5.8% interanual. Las estadísticas anunciadas por el organismo de control registraron una baja en las ventas en supermercados y shoppings respecto del año anterior, mientras las tiendas online sumaron un 243.9% respecto al mismo mes del pasado 2020. Olvida After. Y esto es lo que permite que gente como el señor Marcos Galperín, CEO de Mercado Libre, haya triplicado su fortuna del año pasado a este y se haya convertido en la persona más rica de este país. Sí, un Marcos Galperín que el viernes, si no me equivoco, hizo un hilo de tweets bancando al capitalismo, diciendo sí, cómo es este el mejor sistema, claramente es este el mejor sistema posible, el mejor sistema que tenemos, y sí, obvio, ¿me entendés? Y claro. Triplicaste tu fortuna en un momento de crisis global sanitaria. Champion. Más vale, aguante el capitalismo, me lo tatúo. Olvídate. En fin, caen las ventas en supermercados y obviamente suben las ventas online, por eso es que crece Mercado Libre como sistema para compra y venta online. Esperemos que vuelva a levantar la compra y... Perdón, sí, la compra de los supermercados, porque eso indicaría que la gente tiene guita en el bolsillo
para comprar lo que no estaría pasando ahora. Ojalá se... ayer soñé, ¿sabes qué soñé? ¿Qué soñaste? Que discutía con un funcionario por qué había que imprimir... ¿Con quién? Creo que era un subsecretario de no sé qué poronga del Ministerio de Hacienda, porque sé que Guzmán no quiere imprimir un solo billete. ¡Amo! Y me tiene muy preocupado eso, me tiene muy preocupado. Veo, está clarísimo. Nivel soñás. Sí, nivel sueño, que le explico que la maquinita hay que ponerla ahí, no hay que ponerla a funcionar, amigo. Imprimite unos billetes. No estoy bien, no. No estoy bien para nada.